Antier, le voy a comentar para que alguno me lo recuerde, porque voy a ver si lo logro hacer ahora, si no en estos días me lo recuerden. El día antier, ya el CELAM, significa, eso son palabras que tienen que ir conociendo. CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, Conferencia Episcopal Latinoamericana. Tiene su sede en Bogotá, Colombia. Y reúne a todas las conferencias episcopales de México hasta la Argentina, hasta el final del Cono Sur, porque ya Estados Unidos y Canadá forman otra federación, otra unión, por así decirlo, ¿no? Casi todos somos en CELAM somos de lengua hispana, excepto Brasil, que fala portugués, o el caso de, bueno, hay algunas Antillas francesas que están dentro, y la Guyana francesa, y ahorita creo que Surinam, y otro que habla, que fue ex colonia de los Países Bajos. Entonces, el CELAM publicó ya su síntesis de todo el continente o toda esta parte nuestra para enviar a lo que va a ser el sínodo en octubre de este año, la primera etapa del sínodo. Entonces es importante que nosotros pues leamos eso para ver por dónde fue la reflexión de los laicos que participaron como clérigos, religiosas, no creyentes, evangélicos, como ellos se autodenominan, etcétera. La opinión de ellos y lo que se resumió en esa síntesis que va a Roma, directamente al escritorio del secretario, que es el cardenal Grech, para la labor del sínodo, para procurar generar lo que se conoce como el instrumentum laboris. Siempre cuando un sínodo, un concilio allá en Roma se va a trabajar, ahí este documento se llama instrumentum laboris, en latín, el instrumento de trabajo, que este año tiene la grandísima extraordinariedad de que los laicos y los presbíteros hemos puesto, bueno, en realidad aquí no pudimos poner nada, en nuestra diócesis por lo menos no pudimos poner nada, porque no se hizo el trabajo del sínodo. Pero los que pusieron su opinión sobre la vida de la iglesia, el pasado, el presente y lo que se espera del futuro. Entonces es bueno para ir vislumbrando por dónde fue nuestro continente, por dónde se puede esperar que vayan las cosas, porque eso va a reformar mucho la vida de la iglesia. Vean si ustedes, los que están acá como el diáconos permanentes, futuros diáconos permanentes, casi que el Concilio de Trento, del 300 y resto, hasta el Vaticano II, 1967, que terminó, 1965 fue la clausura del Vaticano II, fue 1962 al 65. En ese periodo de casi de 1000 años, no hubo diáconos permanentes en la iglesia. El Concilio Vaticano II hace toda una reflexión en el Lumen Gentium y los retoma. No sabemos si toda la reflexión, ahorita yo les comentaba a ustedes que más atrás comenté a ustedes que hay una segunda comisión solicitada por el Papa Francisco. La primera también fue solicitada por el Papa Francisco, y una segunda sobre una reflexión teológica sobre lo que es o lo que presuntamente fue el diaconado femenino, en base a un par de textos del Antiguo Testamento. Entonces, eso está ahí. Puede ser que más adelante en algún concilio ecuménico, probablemente porque solo de esa manera veo que pase, pudiese instituirse o abrirse o no el diaconado femenino. Entonces, porque no están muy claros los textos, es un problema de exégesis, ¿no? También poder interpretar esa palabra que estaba al servicio de la comunidad de Cencreas, en el caso de Febe, la que se presume que era diaconisa, y otras mujeres dice que estaban al servicio, y se usa la palabra diac, griega, y de ahí viene la palabra diáconos, servidor. Entonces, eso está ahí. Bien. Porque es importante, como les digo, que
no solo nos quedemos en esto, sino que ampliemos nuestro horizonte de formación, de conocimiento. Bueno, estamos haciendo repaso de los días santos. Hoy en la tarde, después de la hora nona, comenzamos ya el Domingo de Ramos, siguiendo el origen, el ritmo de la contabilidad de las horas de los días en la tradición judía, en la tradición semita, que entonces nosotros comenzamos, en el caso de las fiestas o solemnidades, sobre todo en las solemnidades y la fiesta del domingo, que el domingo tiene rango de fiesta siempre, yo pienso que tuvieron que haberle dado siempre el rango de solemnidad. ¿Sí, Anita? ¿Tienes su mano levantada? Buenos días, padre, viera que ahí, repasando la lección después, ¿verdad? Yo no participé el sábado pasado, pero con respecto a lo del monumento y al movimiento de adoración que se hace los jueves, que usted decía que realmente era un momento de silencio porque, digamos, conmemorando que después de la cena del Señor, fue al huerto de Getsemaní y entonces en algún momento, pues esa hora santa se trataba de asimilar de hecho, todos los jueves se hace la hora santa, siempre refiriéndose a ese momento de Jesús en el huerto. Entonces, yo no sé si entendí mal, pero le escuché que realmente eso no debía ser un momento de adoración, pero no con toda esa esplendor con que lo hacemos, que de verdad es cierto, güey, puña, es carillo arreglar el monumento, pero uno lo hace con mucho amor y dedicación. Pero sí, esa parte que me la asociaban con el momento de Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Pero que sí, que es un momento de mucha oración con el Señor. Entonces, que me aclarara eso, padre. Sí, ese momento del traslado del monumento, como llamamos, o el traslado de la reserva al monumento, es algo muy tardío en la iglesia. Eso puede entrar hacia el año 1000 más o menos, por ahí, cuando ya empieza a dejarse reserva en los templos, porque antes de eso nunca quedaba reserva en la iglesia. O sea, la gente iba solo el domingo, no había misa lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, o sábado en la mañana. No, era una única misa el domingo y todos iban ahí, el obispo, todos los sacerdotes, todos los diáconos, toda la gente iba a esa misa. Se consagraba, comulgaban los que estaban ahí y los diáconos tenían la labor de llevar la comunión, se le dice el viático, porque es para el camino, porque también se llevaban a los que iban como transeúntes, que eran cristianos y no habían tenido la oportunidad de ir a misa, entonces se les daba la comunión y luego empieza a darse también a los enfermos que no pueden asistir a la misa. Hoy la palabra viático ha quedado casi que reducida a la última comunión de un enfermo, ¿no? Entonces, de hecho, el Viernes Santo y el Sábado Santo sobre todo, la comunión debe de darse solo como viático, es decir, como la última comunión de un enfermo. Probablemente ya está en agonía, va a morir en horas, entonces el ministro va y le da el viático, porque es la última comunión. Entonces, pero no quedaba reserva, no queda reserva. Cuando ya en los templos aparecen los agrarios para que haya reserva, porque si en un martes aparecía un enfermo que se quería llevar el viático, el sacerdote tenía que ir a la iglesia, revestirse, llamar al sacristán, al monaguillo, porque no podía celebrar la misa solo. Canónicamente siempre la misa ha sido comunitaria porque Jesús hizo misa comunitaria. Ya les he dicho que para un sacerdote, así sea obispo también, celebrar una misa solo, tiene que tener permiso. Bueno, en el caso del sacerdote, tener permiso del obispo. El obispo, pues, así mismo pero es por caso de enfermedad o necesidad. Entonces, había que celebrar todo eso y luego ir y llevar la comunión. Entonces, eran horas, una o 2 horas que podía perderse, que eso podía significar que la persona se quedase sin el viático. Ya cuando llegase estaba muerto. Entonces, de ahí aparece la necesidad de la reserva, de que quede reserva, ¿no? Entonces, más adelante entra el rito, cuando ya se va estructurando el trío sacro pascual, como nosotros lo tenemos. Entonces, hay después de
del Viernes Santo sobre todo, hay ese sentido de desolación en la iglesia, de desolación, de tristeza profunda. Jesús lo contextualiza: maestro, ¿por qué tus discípulos no hacen como los de los fariseos y escribas que ayunan? Y Jesús les dice: mientras esté el esposo con ellos, que hagan fiesta, que no ayunen. Pero llegará el día en que se llevarán al esposo y ese día sí tendrán que ayunar y sufrir. Entonces, la iglesia ha ido conformando estos ritos. Entonces, la iglesia, sobre todo a partir del Viernes Santo, entra en ese estado de desolación y se significa en el altar completamente descubierto, desnudo, no hay flores, no hay nada. La misma liturgia se hace sin instrumentos, si acaso sobre el órgano de catedral que se le conoce. Pero esa desolación, pero ya eso se ha iniciado desde el jueves. Terminado la Cena del Señor, los acontecimientos que estamos conmemorando, sin que sea una representación teatral, que esto he hecho mucho énfasis, evitar la teatralidad. No estamos representando de nuevo, estamos conmemorando, actualizando. Zikaron es la palabra que Jesús usa en la última cena, es una palabra hebrea que significa lo viejo lo hago presente, trato de vivirlo como si fuera aquel día. Y los judíos usan la palabra Zikaron para conmemorar el Pesaj, para conmemorar Pesaj, Seder, la Pascua. Entonces ellos se sienten esclavos y se sienten liberados, emocional, espiritualmente. Entonces, ya después de que ha concluido la misa de la última cena y se hace este traslado de la reserva al lugar donde va a quedar, es que eso también es otro detalle. El sagrario, el copón o pisis, como también se le conoce, pisis es una palabra griega que es una especie de ánfora, un cajoncito para guardar cosas. Entonces el copón puede ser llamado pisis también. El copón o el pisis se lleva al lugar donde va a quedar guardado para usarlo el viernes. Normalmente en las iglesias grandes es una capilla lateral, una capilla lateral que se prepara a propósito. Y ahí queda, se deja ahí, se hace una oración en silencio, que debería ser lo propicio, ¿no? Primero que, vamos, la oración, la hora santa se ha constituido ahora como en algunos casos me da miedo a mí que sea como un espectáculo, de nuevo, teatral, ¿no? Un espectáculo para manejar las emociones de la gente. Y entonces hay un juego de luces, de imágenes, de sonidos y todo para manejar la emoción de la gente. Esto se ha tomado mucho, sobre todo de los ritos pentecostales, que ellos sí les da por manejar mucho la emoción, la psicología de masas, con ritmos, con imágenes, con colores, etcétera, para inducir a la persona a un estado. Entonces, la adoración, la hora santa, pues en principio debe ser algo que se expone el Santísimo en la custodia, en el caso de los jueves que acostumbramos, y el que llega y reza hace su adoración personal. Bueno, se ha ido introduciendo, dado que a veces la gente se aburre o no tiene todavía ese desarrollo espiritual, entonces ayudamos con unas oraciones, una oración, un canto, una lectura, un canto, etcétera, ¿no? Nunca como que tomen este libro, este texto, léalo y venga y hacemos una reunión en grupo, no. Y el Jueves Santo, pues menos todavía. Yo siento que las horas antes debe ser que la gente llegue, adore y en silencio y listo. Se da la bendición y vámonos. Entonces el Jueves Santo se han llevado al esposo. El esposo ha quedado arrestado. Se lo han llevado para crucificarlo. ¿Qué esposa se pondría a hacer todo ese rito que hacemos? Entonces yo siento que, bueno, como digo, muchas veces las oraciones y todo eso se hace en favor de la gente que no tiene costumbre de sentarse ante el sagrario y hacer oración personal, oración mental. Hay varios tipos de oración. Hay oración vocal, como nosotros hacemos Padre Nuestro, te pedimos Señor, que esa es la oración vocal. Está la oración mental, donde ya no hay palabras, sino que todo se desarrolla en mi mente. Ese diálogo con el amado. Todo eso va significando un progreso espiritual, ¿no? San Juan de la Cruz nos habla mucho de esto en subir al Monte Carmelo, y Santa Teresa, que es otra de las grandes místicas, en el castillo interior, ¿no? Todos empezamos con una oración vocal, pero en un momento ya debe callar la boca y debemos pasar a la mente, para que eso significa un desarrollo, un aumento, un crecimiento espiritual.
Y llega el momento en donde ya ni la oración mental es, sino es el alma la que reza, que ya ese es el nivel máximo, podríamos decir, de oración, ¿no? Ya donde ni la mente ni el cuerpo, nada, solo es el alma con Dios mismo, en contemplación. Ya esa es la parte más elevada de la mística, de la oración, ya esa es la cumbre, la última morada, donde ni siquiera percibimos que estamos rezando porque no hay palabras vocales ni mentales, sino que hay esa plena comunión del alma con Dios. Entonces, bueno, puede hacerse de esa manera la adoración del Jueves Santo. Sí, puede hacerse de esa manera, poner un cantito, una reflexión, pero ojalá todo sea muy recatado, en ese sentido de recato, ¿verdad? No nada que, y ahora la renovación carismática, viene la oración y dice, alabaré, y bien, Jesús de Nazaret, no sé, no. Debemos evitar eso. La iglesia, la esposa, está perdiendo al amado, al esposo. Entonces, lo mismo, es una vigilia, sí, fue una vigilia que puede prolongarse, pero por lo menos en mis gustos, yo no me gusta hacerlas tan largos porque la gente, vamos. Pero entonces sí debe ser muy recatada esa adoración. Bueno, decíamos, entonces lo llevamos al monumento, lo tenemos ahí, después de ahí lo trasladamos a la sacristía y lo guardamos ahí. Ya tenemos un error porque el monumento, bueno, debería quedar ahí guardado, no sé, de una forma segura, no sea que lo profanen, ¿no? Son varios detallillos que ni modo, por cuestiones pastorales o costumbres de los pueblos, hoy lo tenemos así y la liturgia pues reconoce también eso, la costumbre de los pueblos. Deja a los obispos o a las conferencias episcopales que puedan modificar o cambiar algunas cosas sin perder el sentido, según la costumbre de los pueblos, los acuerdos de las conferencias. Pero Padre, ojalá que, sí. ¿usted piensa que buena idea tener, digo, sería correcto organizado, digo, como un tipo vigilia donde siempre hay alguien presente o como en nuestro caso es tener mínimo 3 diferentes familias, ¿verdad? Y tomando como reservando una hora y estar ahí toda la noche, eso es recomendable. ¿Cómo suena? Mejor preguntarle. Pero silencio, nada de programa, digo, solo individualmente acompañar su Sí, comentario. ya. El caso del Jueves Santo es que el traslado del monumento, el traslado desde la reserva, el traslado de la reserva a lo que nosotros llamamos monumento, que debería ser el lugar donde va a quedar reservado para el viernes y aún para el sábado, el sagrario, la reserva, es toda la comunidad debería de mantenerse ahí. O sea, nadie debería de irse. Por eso yo decía un momento que debería ser una adoración de una hora o por ahí para que todos los que estábamos participando de la misa, de la cena del Señor, estemos ahí en ese momento de acción de gracias porque ese es el resultado del sacramento que hemos celebrado, de la Eucaristía, que ese es otro detalle teológico. Mucha gente le da más valor a la adoración eucarística que a la misa. Si no hay misa, no hay Eucaristía, no hay para esa reserva. Entonces, lo más importante es lo anterior. Hay gente que me dice, padre, yo no vengo a misa, pero vengo a los jueves a la hora santa. No, es que hay que venir a misa, aunque sea entre semana. No puedes venir los domingos por trabajo, ven entre semana, te vale igual. La misa es la misma, no es que es diferente la misa de domingo. Hay el mandamiento en la iglesia que no se ha modificado, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Porque la misa, les decía antes, era solo el domingo. No se celebraba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado antes de la nona. Era solo en domingo, es demás, ni siquiera sábado en la tarde, era el domingo temprano en la mañana, nada más, y todo el mundo iba a ir. Pero la situación del aumento de los cristianos ha ido cambiando y todo lo demás y se ha hecho necesario. Entonces, hoy podría ser, no sé, el mandamiento, ve a misa por lo menos una vez a la semana, y las fiestas de guardar. Las fiestas de guardar son las solemnidades que a veces no caían en domingo, entonces se celebraban entre semana, a esas había que ir. Entonces, pero estamos quedados que es en domingo, que la misa de lunes o martes o entre semana es diferente o no vale como la misa de domingo. Es la misma misa, es la misma misa. Y eso de solemnidades y fiestas se le ha aportado para resaltar algún acontecimiento del misterio,
pero es la misma misa. No hay una misa más o menos. Es que yo fui a la misa con el obispo. ¿Y qué? La misa de un sacerdote es igual que esa misa, es la misma misa. No hay nada más. Pero nosotros hacemos distinciones donde no debería y no hemos catequizado bien al pueblo de decirle que solemnidades y fiestas es solo para resaltar un elemento del misterio de Dios, del misterio de la salvación, pero que la misa es la misa. Entonces, esa adoración, repito, para volver atrás, del Jueves Santo, debería ser toda la comunidad sin irse a adorar y ya luego se cierra, se va todo el mundo y listo. Pero a veces ahora lo mantenemos. Yo recuerdo muy chico que íbamos a la misa del Jueves Santo, se hacía ese traslado y todos nos íbamos para casa. Y luego regresábamos, cuando estábamos en Liberia, regresábamos a las 11 de la noche, cuando estaba pequeño, no hace mucho, a mediados del siglo pasado. Regresábamos a las 11 de la noche, mi papá y mis hermanos varones, para la procesión del silencio en Liberia, porque solo iban varones, no iban mujeres. A la procesión del prendimiento, o se le llamaba la procesión del silencio, solo iban los varones, no iban las chismosas y hablantinas mujeres, ¿no? Entonces, pero de la misa, de la adoración, íbamos a casa, pero ahora lo conectan, la adoración, ahí van a una hora, un grupo, un movimiento, hasta llegar a la hora que va a salir la procesión del prendimiento, como para mantener la gente ahí. Pero mucha gente se va, los otros vienen, va un grupo, va bien, etcétera. Yo creo que la oración del prendimiento, la procesión del prendimiento no es que tiene que ser a las 11 o a la medianoche. No, puede ser que la misa fue a las 7 de la Cena del Señor, terminó a las 8, 8:30, digamos 8:30, de 8:30 a 9 hacemos la adoración, toda la comunidad, y a las 9 nos vamos en la procesión del prendimiento, si es que se acostumbra esa procesión, y se deja el nazareno en el lugar donde va a estar. Y ya, ¿verdad? Pero bueno, ahí cambia de acuerdo a cada sacerdote, esto cambia mucho. Pero puede prolongarse esa vigilia, conectar con la procesión, sí, pero sobre todo que sea de mucho silencio, de mucho recato, de mucha meditación. Se han llevado a la esposa, han empezado los días de duelo, de luto para la iglesia. Entonces yo me temo que se le da mucho énfasis a eso y entonces perdemos como que lo anterior no fue tan importante. La Eucaristía no fue tan importante, sino la hora santa. Perdonen que me extienda mucho en esto, pero es que hay tanto que catequizar, empezando por los mismos sacerdotes. Empezando por los mismos sacerdotes que ellos fomentan esta confusión de hacer creer que la adoración o la Eucaristía que está ahí, la fórmula, es más grande que el sacramento que se ha dado anteriormente. No sé si alguna otra pregunta o me expliqué bien. Bien, voy a repasar un poquito, lo vimos el sábado pasado, pero fue tan rápido por razones de tiempo, ¿no? Algunos elementos de preparación del Viernes Santo para que ya vayamos al Sábado Santo que no lo hemos visto. Entonces, bueno, el Jueves Santo termina cuando se hace el traslado de la reserva al monumento o al lugar donde va a quedar reservado. Después de esa celebración, de hecho, así lo establece el misal, cuando ya terminó todo eso, el sacerdote va, el ministro va al secretarium o sacristía, que es otra, secretarium y sacristía son dos cosas. La sacristía es el lugar donde se guardan todas las cosas y objetos que se usan en la misa. Es el lugar donde se debe desenvolver el sacristán. Y el secretarium es un pequeño lugar donde se guardan los ornamentos o se preparan ahí los ornamentos para que los ministros se revistan y se desvistan o cambien sus ornamentos después de la celebración. Entonces, mientras se hace retorno al secretario o mientras sale de esa procesión, entonces se desnuda el altar, se quitan todas las flores que estaban ahí. Por eso se recomienda que ya finalizado todo se dé este movimiento, porque ya unos van a estar allá y otros están moviendo un arreglo por aquí, quitándolo por allá, guardándolo, etcétera. Entonces debería ser ya no haber gente en la misa, pero el altar ha quedado desnudo, ha quedado sin flores. Y así lo vamos a encontrar el viernes para iniciar los oficios de la pasión, que la hora conveniente es de las 3 de la tarde a antes que se oculte el sol. Esto es muy importante también.
A veces, si vamos a hacer la vigilia a las 6 de la tarde, porque acaso aquí en Guanacaste, que es muy caliente y todo, no es la hora conveniente. Porque aunque estamos haciendo una conmemoración en una representación, la iglesia desde muy antiguo siempre ha celebrado estos oficios lo más cerca a la hora de nona. La hora nona o lo más pasadito, un poquito pasadito de eso, ¿no? Es decir, 3, 4, 5 de la tarde, pero por lo menos se dice que haya luz día, porque Jesús muere habiendo día todavía, ¿no? Entonces el altar está desnudo, no hay flores por ningún lado, la reserva está en el monumento, el sagrario está con las puertas abiertas, está desnudo, desolado todo. Las imágenes están cubiertas todavía para este día. Para ese día, si se cubre el crucifijo, este día ya se puede descubrir el crucifijo que está detrás. Entonces, se usa color rojo. Es que aquí a veces se me hace un poco confusión porque hablo pensando que ustedes van a hacer liturgias en estos días, pero a la vez tengo que pensar ya con los que están, los compañeros sean diáconos. Entonces ya les explicaba, revestidos de alba, con la estola roja, si tuvieran dalmática roja o dalmática dorada, pero si no, solo con la estola roja. Y van a ir al lado del presidente de la asamblea. Entonces voy a leer la rúbrica. Dicen el día de hoy y el de mañana, o sea, sábado, por una antiquísima tradición, la iglesia omite por completo la celebración del sacrificio eucarístico. No se hace misa. El altar debe estar desnudo por completo, sin cruz, esa cruz que se pone sobre los altares en algunos lugares, sin candelabros, que pueden estar al lado o sobre el altar, sin esos, sin manteles. Sin manteles dice acá en plural porque antes los altares llevaban 7 manteles de lino blanco. Eso es importante. El mantel siempre debe ser blanco, por lo menos el de arriba. Se puede poner un frontal de cualquier color, pero el de arriba debe ser blanco y liso. Después del mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, a no ser que por una razón pastoral se elija una hora más avanzada, se celebra la pasión del Señor, que consta de 3 partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión. En este día, la Sagrada Comunión solo se distribuye a los fieles únicamente dentro de la celebración de la pasión del Señor. Pero a los enfermos que no puedan tomar parte en esta celebración se les puede llevar a cualquier hora del día, ¿verdad? Antes de esta celebración o terminada, vamos y repartimos, porque después de ahí, solo como viático, solo la última comunión. El sacerdote y el diácono, revestidos de rojo como para la misa, se dirigen al altar y hecha la debida reverencia, se postran rostro en tierra, o si se juzga mejor, se arrodillan, cualquiera de las dos opciones, de rodillas o postrado rostro en tierra. Y todos oran en silencio durante algún espacio de tiempo. Vea que normalmente cuando empezamos la misa el pueblo está de pie. No dice aquí que el pueblo tenga que arrodillarse. Entonces puede ser que el pueblo permanezca de pie y solo el sacerdote y el diácono o de rodillas o postrados plenamente. Algunos están acostumbrados que el pueblo se arrodille, tampoco hay problema en eso. Después el sacerdote con los ministros se dirigen a la sede, donde vuelto hacia el pueblo con las manos juntas, dice la siguiente oración. Es importante de cómo sean algún día como diácono o ustedes en estas semanas como ministros, no es que hagamos oremos, no, es oremos, manos juntas. Y ya entonces abren las manos. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege. Pero el oremos es así, oremos, no es oremos. No hay ese gesto eso solo está en el prefacio. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Solo ahí. Todos los let us pray, los oremos es aquí, manos juntas, como ministros o algún día como diácono. Oremos. Y ya cuando está al frente del libro, entonces abrimos las manos para empezar la oración. Y donde se dice, empieza por nuestro Señor Jesucristo, ahí se vuelven a cerrar las manos. No es que estamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los... No. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esa sí es la oración colecta o de comunión.
porque la oración, bueno, sobre las ofrendas no, ninguno la va a hacer, pero oremos, abre por nuestro Señor, cierran las manos. Bueno, se hacen todas las lecturas, que ahí están. Después del Salmo se hace una oración. Ahí, perdón, estoy empezando el sábado santo. Se hace la lectura, el Salmo, la segunda lectura, luego la lectura de la Pasión. Que como decía, tiene que ser recomendable 3 lectores y el que preside tiene que hacer las veces de Cristo, aunque también no prohíbe que un solo lector haga la lectura de toda la Pasión. Pero por lo que se quiere expresar, es más conveniente con 3, pero en caso de que hay comunidades donde mucha gente no sabe leer bien o demás, el lector o el que preside, un único lector o el que preside, puede hacer toda la lectura de la Pasión. Después de ahí viene la oración universal, que se reza por varias intenciones. Dice, ustedes en la liturgia pueden acompañarse de otra persona. Si ustedes están presidiendo en esta semana que viene una celebración, le dan a uno de los lectores que haga la primera parte. Entonces vamos a lo que dice la oración universal. Dice, la liturgia de la palabra termina con la oración universal, que se hace de esta manera. El diácono, si hay algún día ustedes como diáconos, el diácono junto al ambón dice el invitatorio, en el cual se expresa la intención. Es esa: oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad. Esa es la invitación. Dice, enseguida oran todos en silencio durante un breve espacio de tiempo. Y luego el sacerdote, en este caso, si ustedes se lo ponen a un lector, harían ustedes las veces de presidente, o si es como diácono, presidiendo como diácono, les toca esa parte. De pie junto a la sede o ante el altar, o sea, desde la sede o de pie frente al altar. Dice la oración con las manos extendidas. Dios, ahí no dice el sacerdote, dice oremos. No, oremos, no. Porque ese encabezado lo está haciendo el diácono. Les tocará a ustedes hacerlo como diácono, o si están en las comunidades, a la otra persona que les está ayudando. Oremos. Entonces nada más abren las manos. Dios Todopoderoso y Eterno, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Los fieles pueden permanecer arrodillados o de pie durante todo el tiempo de las oraciones. Durante todas las 10 oraciones. Las conferencias episcopales pueden aprobar algunas aclamaciones del pueblo antes de cada oración del sacerdote o disponer que se conserve la invitación tradicional del diácono, arrodillados, levantados. También es arrodillémonos o levantemos. Pueden estar las 10 de rodillas o las 10 de pie, se depende. O va a haber un diácono, aquí serían si hay diácono. Yo también voy a ver si les envío por correo, porque hay diácono 1, diácono 2, diácono 3, hasta diácono 4. Y cada uno va a tener diferentes cosas por hacer en una celebración con el obispo. Entonces, el diácono 1, por ejemplo, va a estar en el ambón diciendo, oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Termina ahí. El diácono 2 diría, arrodillémonos. Se arrodillan todos. Un silencio. El sacerdote dice, o el obispo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuando termina, por Jesucristo nuestro Señor, el diácono 2 diría, levantémonos. La gente se levanta. El diácono 1 diría la segunda, oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Continúa. Terminado, el diácono 2 diría, arrodillémonos. También está esto, ¿no? Eso es importante cuando hay varios diáconos. Cuando hay una grave necesidad pública, el ordinario del lugar puede permitir que se prescribir que se señale alguna intención especial. De Roma vienen 10, pero el obispo solo el obispo puede poner una número 11 y hasta una número 12. Si hay alguna intención, qué sé yo, pedir por la paz del mundo o por algo. De las oraciones que se presentan en el misal, el sacerdote puede escoger las que sean más apropiadas para las circunstancias del lugar, sin embargo, cuidando de que se conserve la serie de intenciones establecidas por la oración universal, que son estas 10 que están aquí. Bueno, después de eso viene la adoración de la cruz. Recuerden que la cruz va a estar a la entrada del templo, es lo preferible, a la entrada del templo.
Si están en una celebración con el obispo o un sacerdote, ya un día ustedes como diáconos, les corresponde a ustedes como diáconos llevar la cruz. La cruz, en principio, debe estar cubierta con una tela, sea de color morada, sea de color rojo. Como los ornamentos de ese día son rojos, pues puede ser rojo la tela que cubra la cruz. Al lado van a ir 2 acólitos o monaguillos o ministros, pueden ser laicos, con una vela cada una, y se traslada procesionalmente la cruz desde la entrada del templo o de algún lugar conveniente, puede ser desde una puerta lateral o de una capilla lateral, se lleva en procesión en silencio hasta delante del altar, donde va a estar esperándolo el que está presidiendo. Terminada la oración universal, se hace la adoración solemne de la Santa Cruz, de las 2 formas que se proponen a continuación para el descubrimiento de la cruz. Elíjase la que se juzga más apropiada pastoralmente de acuerdo con las circunstancias. Esto ustedes lo pueden decidir a la hora que están solos en una comunidad presidiendo. La primera forma más bien, se lleva al altar la cruz cubierta con un velo y acompañada por 2 acólitos con velas encendidas. El sacerdote va descubriendo un lado, otro, en 3 movimientos, diciendo: mirad el árbol de la cruz, o mirad el árbol de la cruz, o mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado la salvación del mundo. Eso es lo que nosotros normalmente nos cantamos, ¿verdad? Hay otra que es: mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Están esas 2. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y la gente responde: sí, todos venid y adoremos. Se quita un lado, se quita el otro, ustedes lo recuerdan, se quita la última. Y entonces, después de esa tercera elevación, se pone el presbítero o el obispo que tiene la cruz en la mano, se la entrega al diácono. Y el diácono se pone con esa cruz en el puesto, digamos, donde estaba al frente del altar. Entonces el obispo va, hace la adoración de la cruz, tocando, persinando, besando, y luego viene la demás gente en fila a adorar. Esa es la primera forma. Hoy no recomendamos el beso por las situaciones COVID. Entonces, ni tampoco que la toque, porque ya toca uno, toca otro, y hay una mano, pues, la gente que todavía no lo hace. Entonces es recomendable que no lo hagan, simplemente una reverencia, dan media vuelta y vuelven. Durante ese tiempo se puede cambiar. O la segunda forma, se vela 1, 2, 3, cantando siempre o recitando: mirad el árbol de la cruz, se eleva, se baja, se le quita a otro lado, y terminada la tercera, se invita a todo el pueblo, por ejemplo, a ponerse de rodillas los que puedan o de pie y adorarla en silencio, pues por lo menos 1 o 2 minutos. Sostenerla un buen rato para que la gente esté en silencio. Puede ser en silencio esa adoración, o puede ser que se entone un breve canto, un breve himno apropiado. Y todos estos signos deben ser a capela. Todos estos cantos, el Viernes Santo, todo es a capela, o usándose órgano, o la costumbre se ha permitido de la guitarra, pero ya pistas de esas no deben ser pistas. Bueno, terminada cualquiera de esas 2 formas de la adoración de la cruz, se deja en un lugar preparado, un pedestal, un lugar donde ya quede firme la cruz, ojalá frente al altar siempre. Los 2 ciriales van a quedar al lado de la cruz también, y nos preparamos para dar la comunión. Entonces se extiende un mantel sobre el altar, puede ser un mantel sobre todo el altar, y se pone sobre él un corporal y el libro de la misa de cada día, el libro de misal. Enseguida el diácono, o en su defecto el mismo sacerdote, trae el Santísimo Sacramento del lugar del depósito directamente al altar. Vea que habla del lugar del depósito, porque es ahí donde ha quedado guardado. Dice que el diácono, si hay diácono, va el diácono. Si no hay diácono, debería ir el sacerdote. ¿Podría ir un ministro de la distribución de la Sagrada Comunión? Sí, podría ir un ministro, aunque por el momento que se vive y todo el contexto debería ser el sacerdote, pero
no hay problema que vaya un ministro. Y es muy, ojalá también es muy importante que sea un único copón grande. Y entonces si hay, entonces se lleva ese copón grande hasta el altar, ahí se echan otros copones para ayudar a distribuir la Sagrada Comunión. Mientras se hace ese traslado del lugar del depósito al altar, todos permanecen de pie y en silencio. 2 acólitos con candelabros encendidos acompañan al Santísimo Sacramento y depositan luego los candelabros a los lados del altar o sobre él. Padre, las velas tienen que ir a un lado o encima del altar. Vea que aquí se habla de las 2 formas. Pueden estar a un lado, pueden estar sobre el altar. Después de que el diácono ha depositado el Santísimo Sacramento sobre el altar y ha descubierto el copón, el sacerdote se acerca y previa genuflexión sube al altar. Ahí, teniendo las manos juntas, dice con voz clara, fieles a la recomendación del sin extender las manos, nada más, manos juntas, fieles a la recomendación del Señor y sirviendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, abre las manos, Padre nuestro. Eso lo pueden hacer ustedes como ministros, ¿no? Todo esto. Líbranos de todos los males. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Ahí se acabó todo. Porque de ahí ya no sigue lo que es propio del rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, no, eso no. El sacerdote, el diácono puede hacerlo. Eso ustedes lo van a encontrar en el misal, deberán aprenderlo de memoria, porque eso es de inde y secreto. Se dice en secreto. Está. Se dice en secreto, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sean para mí motivo de condenación, un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y como remedio saludable. Entonces, hay algunas oraciones que ustedes, esa es una de las que deben aprender en secreto, previo a la comunión. Bien, estaba viendo aquí otro misalito. Esa es una. Porque hay otra en secreto. Nosotros decimos en secreto, bueno, cuando ustedes sean diáconos, hay una antes del Evangelio. Ay, Señor. Sé que solo cuando estoy en la misa me viene a mí todas estas cosas. Pero no me acuerdo. Antes de la proclamación decimos algo en silencio cuando uno como sacerdote va a proclamarlo porque no hay un diácono. En su caso el diácono lo recita el diácono. Es purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que anuncie dignamente tu evangelio. Eso lo hacemos bien hacia el altar, inclinándose hacia el altar, dice en secreto. Esto también es muy importante. Cuando ustedes como diáconos van a pedir al sacerdote la bendición, no es que vuelven hacia el altar, hacen una reverencia y luego se vuelven hacia el obispo o el sacerdote y hacen otra reverencia. No, llegan directamente ante el obispo o el sacerdote y dicen, Padre, dame tu bendición. Cuando sean diáconos, esa es la fórmula que van a decir en voz alta ante el ministro, ante el sacerdote o obispo. Padre, dame tu bendición. Uno, el sacerdote en voz baja dice, el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que digna y competentemente anuncie su evangelio. Y entonces, dándose una señal, usted se da vuelta, toma el evangeliario que está sobre el altar, lo levanta y va hacia la boca. Si está solo presidiendo, ya como diácono, usted la liturgia, está solo, entonces está en una sede que, repito, ojalá no sea la sede donde se sienta el sacerdote, sino otra sede que pongan al lado. Entonces va y delante del altar se inclina y dice esa oración. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón para que digna y competentemente pueda anunciar tu evangelio. Hace la reverencia y va hacia el ambón. Se puede, si la sede está detrás del ambón, del altar, ante el altar se hace. Si está a un lado, cuando usted pase frente al altar, se da vuelta, mirándose el altar y inclinando, hace esa oración en secreto. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón para que digna y competentemente pueda anunciar su evangelio.
Esa oración es en secreto, además de la que les acaba de decir antes de comulgar. ¿Verdad? Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Yo ahora se las puedo mandar en un screenshot ahí, se los voy a mandar al WhatsApp ahora. No sea para mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Hay otra por ahí, pero no está acá. Y entonces ya eleva la fórmula, ¿verdad? Eleva la fórmula diciendo, este es el Cordero de Dios. No es necesario que haya que tomarlo así, no, no. Con una sola mano puede ser. Este es, es una hostia, va a ser una hostia pequeñita. El Viernes Santo es una hostia pequeñita porque de estas no va a haber. El cuerpo y ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y yo soy los invitados a la cena del Señor. Y la gente responde, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Luego dice, después de eso, comulga reverentemente, ¿no? Esto de que uno, son cosas que ahí, bueno. Y ya luego se distribuye los copones. Dice, luego comulga reverentemente el cuerpo de Cristo. Después distribuye la comunión a los fieles. Ahora solo el sacerdote o el diácono, pero se puede hacer ayudar de ministros. Durante la comunión se pueden entonar cantos apropiados, pero sin instrumentos, solo el órgano, o con una guitarra. Acabada la comunión, un ministro idóneo lleva el pisis, o sea, el copón, al lugar especialmente preparado fuera de la iglesia, o bien si lo exigen las circunstancias, si se exigiera, no hay un lugar seguro, no hay sacristía en la capilla, pues en el mismo sagrario se queda. El Jueves Santo quedó en el mismo sagrario porque no había lugar apropiado y seguro para ponerlo. Entonces ahí mismo en el sagrario se queda la reserva. Entonces un monumento, bueno, algo pequeñito alrededor del sagrario, y ahí mismo se hace la adoración del monumento, la adoración eucarística, ahí se cierra, queda seguro, y el viernes se mantiene ahí. Si no hay lugar seguro para dejar la reserva, que se quede ahí. Después el sacerdote, guardado si lo creo oportuno, un breve silencio, dice la siguiente oración, la última, oremos, la oración de final. Y despide, dice, no hay la bendición de Dios Todopoderoso Padre, esto no hay el Viernes Santo. Porque no estamos en una misa. Las misas terminan con bendición, pero no estamos en una misa. Entonces, ni el sacerdote, ni el obispo, ni el diácono, cuando sean diáconos, que la bendición de Dios Todopoderoso, no. Terminada esa oración después de la comunión, hace una oración sobre el pueblo. Envía, Señor, tu bendición sobre estos nacos tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y todos se retiran en silencio. A su debido tiempo se desnuda el altar. O sea, ya cuando normalmente ya la gente se ha ido, entonces se recoge otra vez el mantel y todo. La idea es que como que la gente no esté ahí y estamos corriendo quitando manteles ahí, ¿no? Bien. Vamos al sábado santo. Dice, según una tradición, ¿alguna pregunta hasta aquí? Voy hablando de cómo en una liturgia y cómo cuando sean diáconos. Espero que ustedes, en el caso de los varones que están de candidatos, sepan anotar, bueno, un día como diácono me va a tocar esto. Según una tradición muy antigua, esta es una noche de vigilia en honor del Señor. Los fieles, llevando en la mano lámparas encendidas, se asemejan a quienes esperan el regreso de su Señor para que cuando Él vuelva, los encuentre vigilante y los haga sentar a su mesa. La celebración de la vigilia se desarrolla de la siguiente manera. Y ahí vamos a ir preparando. Después de la liturgia de la luz o lucernario, que es la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia, llena de fe en las palabras y promesas del Señor, medita los portentos que Él logró desde el principio en favor de su pueblo. Esa es la segunda parte de la liturgia de la palabra. Y cuando el día de la resurrección está por llegar, encontrándose ya acompañado de sus nuevos hijos, renacidos en el bautismo, que es la tercera parte de la liturgia bautismal, si hay por bautizar, los diáconos pueden bautizar en esa misa, pero repito, ojalá sea solo en el templo parroquial que haya bautizos, y lo ideal es que solo sea de adultos, aunque se permiten niños también.
Después de eso, la liturgia bautismal es invitada a la mesa del Señor que ha preparado para su pueblo por medio de su muerte y resurrección, que es la última parte de la parte eucarística. Toda la celebración de la vigilia pascual se hace en la noche. Se puede hacer a las 3, 4 de la tarde. 5. De modo que no debe comenzar antes del principio de la noche del sábado. Oiga, no debe comenzar antes del principio de la noche del sábado, o sea, 5 de la tarde por lo menos, que ya esté oscuro. Ahora, esto ofrece un problema, bueno, para los que hemos estado muy al norte o muy al sur, porque a veces oscurece a las 9 o 10 de la noche. Y entonces lo ideal es que el templo esté oscuro ya el lugar, ¿no? Entonces, bueno, con mucha más razón, ahí debería celebrarse la misa a las 11 o 12 de la noche, ya cuando esté oscuro. Aquí tenemos la dicha que ya a las 6 está oscuro, entonces podemos empezar una vigilia a las 6. Pero en esos países nórdicos o australes, sí hay que esperar hasta que se oculte el sol, oscurezca. Eso puede ser 9, 10 de la noche. Esto no sucede en el Polo Norte porque ahorita están de verano y van a tener 4 meses completamente de día, no hay noche. Entonces, ni modo, si les toca algún día celebrar en el Polo Norte la vigilia, no esperen que oscurezca porque en 4 meses no va a haber noche. Entonces, una vez oscurecido, se puede proponer la hora para empezar. Y debe terminar la misa antes del alba, o sea, antes de que salga el sol. Yo no puedo estar celebrando, digamos, en el caso de los catecúmenos, que a veces empiezan como a las 12 de la noche o 1 de la mañana. La celebración debe terminar antes de que salga el sol. Esto es muy importante. No puede empezar con luz, con el sol, ni puede terminar cuando ya está de vuelta el sol. Todo tiene que suceder en la oscuridad de la noche. La vigilia. La misa de la vigilia, aunque se celebra antes de la medianoche, es ya la misma vigilia, es ya la misa, es ya la misa pascual del domingo de resurrección. Los fieles que participan en la misa de la vigilia pueden comulgar también en la misa diurna de la Pascua. Vea cómo se le llama. Misa diurna de la Pascua. Aquí habla de misa de la aurora, creo. Vamos a ver si dice. Porque en Navidad sí se habla de misa de medianoche, misa vespertina, misa de medianoche, misa de la aurora. No. Misa del día nada más. Entonces, el que ya fue a la vigilia, ya fue a misa. Entonces, si quiere ir el domingo a la misa del día, puede ir, pero ya es la misma misa, ¿no? Dice, el sacerdote y los ministros se revisten desde el principio con los ornamentos blancos en la misa. Entonces, ustedes ese día, pues ya como diáconos, es muy importante que tengan una dalmática blanca, o en su defecto mejor dorada, que puede usarse cuando está en morado. Con alba, estola blanca, dalmática blanca, se preparan con todo. Ahí hay que usar todos los ornamentos. Prepárense suficientes velas para todos los fieles que participen en la vigilia. Entonces dice, vamos con la bendición del fuego. Se apagan todas las luces de la iglesia. En un lugar adecuado, fuera de la iglesia, se enciende el fuego. Y ojalá, mire, sean algo pequeño. Me ha tocado que han hecho fogatas que uno no puede ni acercarse a encender el cirio, no puede. Está el calor que no se puede, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo saca uno. Es algo pequeño, una olla, una palangana, ahí algo pequeñito para encender. Hacen una fogata como si fuera, no sé, una ceremonia. Me recuerda a las épocas de Boy Scouts, ¿no? Que hacíamos una gran fogata porque pasábamos ahí haciendo cantos y todo. Congregado allí el pueblo, todos deberíamos de estar fuera, llega el sacerdote con los ministros. Uno de los ministros lleva el cirio pascual. Si las circunstancias no permiten encender el fuego fuera de la iglesia, todo este rito se desarrolla como se indica en el número 13. ¿Qué dice el número 13? Cuando por alguna razón no se puede encender el fuego fuera de la iglesia, el rito se acomoda a las circunstancias, nos acomodamos. Reunido como de costumbre el pueblo en la iglesia, ahora dice que en la iglesia dentro, el celebrante con los ministros, uno de los cuales lleva el cirio pascual,
se dirige a la puerta de la iglesia. Todo el mundo está dentro. El cirio va a la puerta. Ahí va a estar el sacerdote o el que preside, el obispo o el sacerdote. O ustedes como diáconos o como ministros celebrando. El pueblo, en cuanto sea posible, se vuelve hacia el celebrante. Se hace el saludo y la exhortación como se indicó en el número 8. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo esta monición, dice. Después se bendice el fuego. Eso puede ser una caja de fósforos, por ejemplo. Ojalá sea, no sea un encendedor, sino que sea por lo menos una caja de fósforos, ¿no? Y si se quiere, se prepara y enciende el cirio, como indica los números 10 a 12. Entonces, me estamos moviendo en las rúbricas y voy para allá, para acá. Si quiere, se prepara y enciende el cirio, como se indican los numerales 10 y 12. ¿Qué indica? Indica todo lo de marcar aquello. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyos, toda esa marcación. Lo que nos está diciendo esto es que puede prepararse el cirio antes, no sin marcarlo, sin nada, simplemente le coloco las llagas, lo llevo a la puerta principal, bendigo el fuego, pues más, o sea, aunque haya fogata afuera, ya he colocado todos esos elementos en el cirio. Bendigo el fuego, enciendo el cirio y continuamos con la procesión. De tal manera que esto de marcar, si por algún motivo puede omitirse, sí puede omitirse. No es que hay que hacerlo y hay que hacerlo a huevo. No. Puede omitirse todo esto de la marcación del cirio. Lo llevamos ya con las llagas y con todo esto. Se bendice el fuego, se enciende e inicia la procesión hacia el interno del templo. El número 10 dice, si por razones pastorales parece oportuno, oiga, más bien es lo que menos debería hacerse, por así decirlo. Si por razones pastorales parece oportuno hacer resaltar con algunos símbolos la dignidad y la significación del cirio pascual, puede hacerse de este modo. Puede hacerse, pero no es lo que está mandado. Puede hacerse de este modo. Una vez bendecido el fuego, un acólito o uno de los ministros lleva el cirio pascual ante el celebrante. Con un punzón, graba una cruz en el cirio. Después traza sobre él la letra griega alfa y debajo la letra omega. Entre los brazos de la cruz traza los 4 números del año en curso mientras dice lo que está ahí indicado. Entonces vean que esto es lo menos. Esto es lo que no está mandado, pero puede hacerse, marcar el cirio. Lo que se ha acostumbrado es que el cirio ya viene con las llagas, las pelotitas esas, y se bendice el fuego, se enciende y va a la procesión. Pues esta marcación del signo puede omitirse y no hay ningún problema. De hecho, es lo que más debe suceder. Bueno, ya se bendijo. Antes de empezar la oración, ustedes como ministros, como delegados, o un día como diáconos, si están presidiendo, o le tocará al sacerdote o al obispo, el celebrante enciende, ya todo esto pasado y bendecido el fuego, es el celebrante, no el diácono, el celebrante enciende el cirio con el fuego nuevo diciendo que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Y ahí comienza la procesión. Se canta 3 veces, Cristo, Cristo, luz del mundo, es lo que está acá. Luz de Cristo. 3 veces. Se canta en el lugar donde se encendió el cirio, primero. Se canta en el lugar donde se encendió el cirio. Segundo, se detiene y se canta en la puerta principal del templo. Entonces vamos a decir, se encendió, dice, a continuación, el diácono o en su defecto el sacerdote toma el cirio pascual y manteniéndolo elevado canta él solo. Luz de Cristo, Cristo, luz del mundo. Y el pueblo responde, demos gracias a Dios. Entonces ahí donde se encendió el cirio, dice, todos entran en la iglesia, precedidos por el diácono o el sacerdote que lleva el cirio pascual. El diácono o el sacerdote. Si se emplea el incienso, que va con el incensario, va delante del diácono.
En la puerta de la iglesia, el diácono se detiene y elevando el cirio canta por segunda vez. Luz de Cristo, oh Cristo, luz del mundo. Dice, por segunda vez, y todos responden, demos gracias a Dios. En este momento, todos encienden sus velas en la llama del cirio y avanzan de nuevo. Entonces, en la segunda estación, por así decirlo, es donde se debe pasar la luz del cirio. En la segunda, a todos. En la segunda estación, que debe ser en la puerta del templo. Ahora, si por razones pastorales no inició fuera, sino en la puerta del templo, pues entonces en la puerta del templo se cantará la primera luz de Cristo, a la mitad del templo la segunda luz de Cristo, y ahí se pasará la luz a todos. Cuando se hace el fuego fuera, la bendición y el encendido es que todos vamos a estar fuera. Por eso es que se canta ahí el primer luz de Cristo, porque toda la asamblea está fuera. Entonces el diácono va adelante con el cirio, luego van los ministros, presidente, el obispo, el sacerdote. En la puerta se detiene, segunda vez, se pasa la luz a todos, se continúa hasta llegar al altar, que es donde va a ser la tercera vez. Hay que esperar un poco para que ojalá toda la gente esté acomodada ya. Ahí se espérense 3, 5 minutos, no sé, lo que dure el ganado en acomodarse, ¿verdad? Porque la gente siempre cuesta con eso. Entonces, ya la tercera vez, ya cuando todo el mundo está acomodado, usted oye silencio, entonces levanta usted el cirio y vuelve a entonar o recita, entona o recita, porque puede que algunos como yo no tengamos el don del canto, bueno, ni el don de hablar ya. El don del canto lo recitamos, luz de Cristo, y el pueblo responde, demos gracias a Dios. Entonces, al llegar a la tercera, ¿verdad? Al llegar ante el altar, el diácono, vuelto hacia el pueblo, que ya esté acomodado en sentido, acomodado y en silencio, canta por tercera vez, Cristo, luz del mundo, luz de Cristo, y todos responden, demos gracias a Dios. Entonces se encienden las luces del templo. Vean que es ahí donde deben de encenderse las luces del templo. No debe ser cuando empezamos el Gloria. Eso no está acá. En la rúbrica no manda que cuando el Gloria se tona. Entonces aquí se puede. Lo que se hace en algunas partes es que se encienden varias luces del templo que permitan ver bien y permitan leer bien. Y algunos templos tienen unas luces que solo se encienden esta fecha y lo hacen para el momento de gloria. Basílica de San Pedro creo que lo tiene así. Encienden sus luces normales, pero al momento de gloria encienden luces extraordinarias para que haya más brillo todavía. Pero es muy importante. No es que Cristo resucitó en el momento en el que empezamos el gloria. En el momento en el que se enciende el cirio, ya la iglesia está celebrando a Cristo resucitado. Entonces, en nuestra parroquia, donde se enciende el cirio pascual, ya ahí está resucitado Cristo. Se ha conmemorado. No es que es en el momento del gloria, no, es en el momento en el que se enciende el cirio. Porque Cristo está representado en el cirio, en la luz del cirio, no en el himno del gloria. El signo de Cristo resucitado es la llama del cirio pascual. Entonces, cuando ya está esa llama en el cirio, ya estamos en la resurrección, ya resucitó. Ya Cristo resucitó. No es que en todas las lecturas encendemos el cirio y todas las lecturas y Jesucristo todavía está muertito. Empezamos el gloria. Gloria a Dios. Hoy Dios guarde pies. Gloria, gloria, aleluya. Todavía algunos tan bonitos que era, ¿verdad? Pero ni modo. Ese no. Entonces, ya ahí, ya, va, resucito. Voy para arriba. No es ese momento. El momento teológico litúrgico donde Cristo resucita es en el momento en el que se enciende el cirio pascual. Ya ahí Cristo ha resucitado. ¿Sí, Anita? Ay, padre, viera que cómo me cambia usted digamos, lo que he vivido.
porque de allí en la parroquia de Cañas, pues han pasado varios sacerdotes y tal vez se han plegado a lo que de la costumbre. Pero yo me acuerdo, bueno, no sé si usted vive alguna Semana Santa con nosotros ahí, pero vea, era una tristeza tener que leer todas esas lecturas a oscuras con un foco y después el altar desnudo y hasta en el momento, mientras están cantando el Gloria, sacan la imagen del resucitado y salimos corriendo las ministras a vestir el altar hasta en ese momento y se encienden las luces cuando cantan, cuando cantan el Gloria. Y ahorita pues eso que usted dice que una vez que el cirio llega al altar se encienden las luces y siempre las lecturas y el canto del pregón y todo eso se hacía a oscuras. Entonces yo digo que tal vez es que como que la costumbre ha prevalecido sobre la liturgia, digamos, pero yo no sé si los otros compañeros cómo han vivido la vigilia en otras parroquias, pero sí, eso tienes toda la razón. Hasta ahora entiendo que sí, desde el momento que se enciende el cirio ya estamos celebrando la resurrección del Señor. Y todo, como dice usted, la teatralidad tal vez, cuando cantan en Gloria, hay que tener a alguien, el sacristán hay que avisarle que suenen las campanas de afuera y suenan las campanas de adentro y cantan el Gloria y ha sido, bueno, ahí no sé, como que muchos años lo he vivido así. Sí, bueno, no es lo que digo yo, es lo que dice acá la rúbrica. O sea, les estoy leyendo esto del misal romano, ¿verdad? Entonces yo sé que no lo van, tal vez no lo van a leer, pero ahí abajo dice, no sé si lo ven, es que por la No, sí, por eso, es que esa catequesis, como se le digo, encienden las tal vez, luces, dice. Entonces lo que estoy diciendo es esto. Esto lo estudiamos también en el seminario, pero en algún momento, como digo, se ha sacrificado lo establecido en favor de la teatralidad, en favor de la teatralidad. Entonces, porque de hecho, aunque no está aquí leído en la rúbrica, pero el altar ya puede estar cubierto con manteles, las flores puestas, todo eso. O sea, el templo puede estar ya decorado, porque le digo, ya Jesús resucitó, la resurrección es el momento en que se enciende el cirio. Esa llama que empieza en el cirio a brillar, ya el Cristo está resucitado. Entonces, porque si me voy a la página donde empieza la liturgia eucarística, donde estoy, esto es vigilia pascual, liturgia eucarística, dice el sacerdote, ya ha terminado todo lo bautismal, dice el sacerdote va al altar después de bautizar y comienza la liturgia eucarística en la forma acostumbrada. Entonces, no dice revestir ahí el altar. Lo de las campanas, sí, eso sí, el jueves santo se toca para la misa, se convoca al pueblo el jueves santo para la misa con las campanas y ya después de ahí se silencia. Ni siquiera tiene que haber repique de muertos, de difuntos. Así fuera un papa que muere en Viernes Santo, no se le toca campanas en San Pedro. Dice, voy al número 31, dice, terminada la oración de la última lectura del Antiguo Testamento con el responsorio y la oración correspondiente, se encienden las velas del altar, que pueden estar sobre el altar o a un lado. El sacerdote entona solemnemente el Gloria, Gloria a Dios en el cielo, que todos prosiguen. Se tocan las campanas de acuerdo con las costumbres de cada lugar. O sea, si se acostumbra, ok. Si no se acostumbra, ok. Después del Gloria, el sacerdote dice la oración colecta como de ordinario. Oremos. Enseguida, por Jesucristo nuestro Señor, todos nos sentamos y ahí es como está acostumbrado. Vamos a la lectura del Nuevo Testamento. Enseguida un lector lee la epístola de San Pablo. Terminada la epístola, todos se ponen de pie y el sacerdote entona solemnemente el aleluya, que todos repiten. Luego un salmista o un cantor dice el salmo al que el pueblo responde aleluya. Por el evangelio, en este caso, cuando diáconos en la vigilia pascual, no hay luces, no hay velas para llevar el evangeliario, no esperen velas. Y después de la homilía, después del evangelio, se tiene la homilía y luego se pasa a la liturgia bautismal. Vean que en ningún momento se está diciendo y ahora
se va, ahora en este momento se ponen los manteles y las flores. No, lo ideal es que en la mañana o en la tarde se prepare todo el templo. Se pongan los manteles, se pongan las flores, todo eso. ¿Qué han hecho? ¿Qué hemos dado a entender? Mal dado a entender que en el momento de gloria es que Jesús resucita. Y entonces ahora sí pongamos los manteles y ahora sí pongamos las flores, encendamos las luces, y entre Jesús resucitado. No. La vigilia pascual empieza con la resurrección de Jesús. No es que estamos con Jesús muerto y luego resucita durante la celebración. No, empezamos con ya Cristo resucitado. Y es la llama, cuando es allá, esa llama, repito, está brillando, consumiendo el cirio pascual, ya a partir de ahí. Yo no sé en qué momento entró todo esto, que ya uno ha venido como donde va Vicente va toda la gente, ¿no? Y donde fueres, haz lo que vieres. Entonces hemos venido haciéndolo así, pero no es lo que está establecido en la rúbrica, no es. Y eso es un problema porque si vamos a otra parte y vemos lo que está mandado, decimos, esta gente está haciendo mal las cosas, porque pensamos que es como nosotros lo hemos venido haciendo. O si un compañero lo celebra de acuerdo a eso, ese tipo está haciendo mal las cosas, o quitó. O bueno, eso es lo correcto, pero ya me quita a mí este momento emocionante en el que la gente se emociona y grita y se desmaya y llora cuando se enciende todo y la gente corre como loca por acá y por allá. Y todos los chiquillos, sobre todo los niños, ¿verdad? Van a correr uno por allá, van a correr otro por acá. Eso distrae la solemnidad. Entonces, ¿le puedo sí. interrumpir un momentito? No, Entonces, yo no sé qué será lo más grave. Entonces, no puede interrumpir. no puedo. Pues ya lo hice. Dele, No. Si no puedo, no. Está bien. dele, estoy vacilando. No. El asunto es este. Ya yo no sé qué será más grave, si dejar las cosas como uno las ha vivido o hacer los cambios, porque de verdad, como dice Anita, tiene razón, nosotros lo hemos vivido todo esto así. Y cuando uno recibe lo del pregón pascual, todo eso, qué lindo ese canto y todo eso, pero uno piensa que todavía estamos en víspera, o sea, estamos esperando a la resurrección de Cristo en ese momento. No sabía realmente, yo también lo ignoraba, de que con el cirio encendido, ahí es cuando Jesucristo resucita. La verdad, eso es nuevo para mí. Me gusta muchísimo lo que está explicando usted, pero es como algo nuevo para mí realmente. Entonces, pues, puña, pero oye, y todo esto, ¿qué se hace en esos casos? ¿Y cambiar algunas cosas o cambiar como tiene que ser o, o seguir? La gente se escandaliza. Ay, ¿qué está pasando aquí? No sé. Bueno, Sí. pienso yo. Si usted está presidiendo, si ustedes van a presidir la celebración y quieren hacerlo como está mandado, háganlo. Vamos explicando. Sí, porque es como está mandado. Y eso es lo que se conoce como la comunión litúrgica, que al principio yo le hablaba a ustedes, es hacer todos igual las cosas, para que no importa dónde vayamos, estamos celebrando el mismo rito, ¿no? No sé, vean, viene esta idea de las cadenas de comida, ¿no? De los fast food. Por ejemplo, ya hay la cadena esta McDonald's, la McDonald's, ¿no? Es en Estados Unidos, pero si alguien compra una franquicia aquí en Costa Rica de McDonald's, tiene que hacer las hamburguesas como allá las hacen. O sea, primero pone esto, luego va a poner esto, luego usted va a poner esto, luego esto. No puede cambiarlo. No puede antojársele a alguien aquí en Costa Rica hacer una hamburguesa diferente de las que McDonald's en su matriz hace. Tiene que hacerlas y les mandan a la torta y les mandan muchas cosas porque no puede variarlo. ¿Qué torta si lo cambia? Entonces nosotros, entonces usted sabe que si yo, cualquier país que yo he ido y voy a McDonald's, entonces la hamburguesa es la misma. Entonces estoy comiendo en McDonald's, ¿no? Pero si yo voy a una parroquia y hacen esto, y en otra parroquia hacen lo otro, y otra parroquia, el cura hace una cosa y en otra cura hace otra cosa, ya no hay comunión litúrgica. Ya no hay comunión litúrgica. Y eso es un grave peligro porque entonces nacen lo que ya he hablado también con ustedes, creo, la misa del padre Hugo, la misa del padre Pirulino, la misa del padre Gorogori, y entonces cada uno tiene su propia misa.
Ya no es la misa de la Iglesia Católica, ya no es la Eucaristía de la Iglesia Católica, no. Ah, es que la misa del padre fulanito, la misa del padre talanito, porque ya pones cosas que no son. Y debemos mantener la unidad y la comunión con lo que está mandado. Si yo me salgo, ya no es lo mismo. O sea, si yo en McDonald's hago algo diferente, ya no es McDonald's. Y me pueden demandar, hasta demandar la franquicia y todo, ¿no? Un sacerdote podría ser amonestado, sancionado, no sé, una llamada de atención del obispo por no hacer las cosas. Pero no sé en qué momento se ha introducido todo esto y la mayoría pues lo celebran de esta manera. A mí me gusta el templo ya con los altares, los manteles puestos, las flores puestas, todo eso, para evitar esa distracción en la celebración. Porque eso es un burumbum de gente corriendo por aquí y para allá y salen corriendo con aquellos inmensos arreglos florales y de camino se le cayó. Ay, santísima Trinidad. La angustia del que lo llevaba, ¿no? La gente que, ay, qué barbaridad, que así que el otro. Ya se pierde todo, se pierde toda la santidad del momento. Ya estábamos a 5 pasos de entrar al cielo y ahora todos vuelven bajo tierra porque se ríen, se burlan, luego le van a hacer bullying a esa pobre persona, o el cura vio que no quedó donde quería porque hay curas tan meticulosos y entonces ya se baja de la sede, no, eso no es así, esto aquí, esto lo quiero allá, esto y empieza a revisar y poniendo el altar, el mantel, las ministras viendo que no queda un lado más alto, otro más bajo y, ay María pues. María, pues. Padre, perdón, yo no sé quiénes han vivido la experiencia del corre-corre con la imagen del resucitado. Por cierto, nosotros tenemos 2 imágenes en caña, uno grande, el solemne, y otro para correrlo por todo el parque. Para correrlo por todo el parque. Bueno, ya fuera de la misa, pues, lo que quieran, ¿verdad? Pero ojalá que en las misas se guarde siempre la devoción, el respeto, se prime la parte espiritual. Hay que primar esa parte, que todo favorezca la elevación del creyente que está ahí hacia Dios. Todo ese montón de distracciones no favorece eso. No favorece eso. Es muy importante que todo esté entrenado. Yo esto sí lo viví, por lo menos solo lo he visto en la iglesia. Cuando estuve sirviendo en la iglesia en Estados Unidos, todo ese entrenamiento antes, ir haciendo todos esos pasos para que todo el mundo esté, por lo menos en esa parroquia donde estuve en California, entrenado, porque el que todo se vaya haciendo, uno ve esa solemnidad en San Pedro, pero ¿por qué? Porque no ve un error, no ve algo, todo está tan bien montado, todo 1, 2, usted lo ve pasando como con una, no sé, ahí va fluyendo, ¿verdad? Fluyendo todo tan hermosamente, que nada te distrae, pero todo esto distrae y además nos hace creer a la gente que es en el gloria cuando Jesús resucitó. No. De hecho, el mismo pregón empieza, alégrese, por fin los coros de los ángeles. O sea, ya la iglesia está alegre, ya Cristo resucitó. Entonces, pero bueno, ustedes como diáconos o ministros en estos días presidan y hagan las cosas como les dé la gana. No. Como diga el párroco del lugar, porque si está el párroco, si están un día como diáconos, hagan las cosas como el párroco les diga, aunque no sea. Ustedes saben que lo que le va a mandar a hacer no es lo que está mandado por la iglesia, pero usted va y lo hace como él dice. Padre Hugo. Sí. Oye, me imagino qué difícil que es para usted, porque hay como profesor de liturgia y todo lo demás, a la hora que usted llega después de un cambio y empezar a tratar de educar a la gente sobre cómo deben ser las cosas. Me imagino las caras de las viejillas y de los caciques de las comunidades y todo lo demás. Bueno, este padre viene y que así no es la cosa y debe ser bastante complicado, ¿verdad? La aceptación de la comunidad para como usted quiere llevar adelante la parroquia. no, Sí. y como dice el padre, lo está leyendo de ¿cómo se llama? Sí, es que es lo que nos piden. Sí, y eso está para todo el rito latino, o sea, toda Europa, toda América,
alguna parte de África se celebra con el rito latino, todos deberíamos de hacerlo así. Entonces, yo estaba en parroquias, ya decía otra vez, en parroquias turísticas donde me ha llegado gente. Bueno, cuando estoy en una parroquia, hacíamos bilingüe las celebraciones, ¿no? Español, inglés, por lo menos las lecturas, pero si alguien hablaba francés, no me iba a pues si entendía inglés, bien, pero si no, la persona viendo sabe por dónde van las cosas, porque se celebran igual allá en la France. Pero si yo cambio algo, altero algo, pongo un saludo, o algunos compañeros que al empezar la misa empiezan con el rito de la paz, si una persona viene y ve y dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Ya la perdemos, ya se pierde la comunión. Entonces, eso es parte de salvar. Entonces, repito, ustedes, si quieren hacerlo como está mandado, háganlo. Si van solos, si están ya como diáconos, están con el sacerdote, con el obispo, y el obispo haga esto así, usted lo va a hacer así, aunque no sea así, por la paz, ¿no? No se va a poner uno ahí a discutir. Cuando yo llego a comunidades, veo, sí, muchas cosas que no son. Entonces ahí, bueno, Anita un poco me conoce, yo voy un poco con el diálogo y todo lo demás, ahí buscando los cambios de cosas que son más graves. Hay algunas cosas que no son tan graves y uno las puede permitir, digamos. Me parece que esto de las flores, de los manteles y la imagen, la procesión de media misa no es tan grave como el hacer creer que es ahí donde Jesús resucitó. Porque ya Jesús resucitó desde el mismo comienzo con el encendido del cirio. Esto sí es grave. Pues no me molesta que pongan ahí a correr la gente con manteles, altares, flores, no me molesta. No veo problema. Pero que hagan creer que es ahí y todo lo que ha habido antes, que Jesús estaba muerto, no. La vigilia comienza porque ya Cristo ha resucitado y está simbolizado en la llama del cirio pascual. Eso sí es grave teológicamente, ¿no? Entonces, eso sí me molestaría. Lo demás, yo puedo dejarlo pasar y que lo hagan. Padres que siempre háganlo como quieran. No tengo problema. Pero que yo y que la asamblea tenga claro que desde el encendido del cirio ya Cristo está resucitado. Eso, ¿no? Entonces, Padre, y repito, hasta hoy lo supe. 20, ¿cuántos años después? sí. Sí. Bueno, es parte de nuestra catequesis, de esta formación. Por eso ustedes como ministros, y ojalá la gente se interesara en la formación, pero la mayoría de la gente dice, sí, es que no nos dan formación, pero ellos no quieren la formación, en realidad no quieren ir, no van. Muchos de ustedes llevan años comprometidos en parroquias y saben que vamos a un grupo, a una formación, y llegan ni los mismos catequistas llegan, ni los mismos ministros llegan, ni el otro. Entonces, no es que no se quiera dar la formación, es que no, Padre, la gente, sí. Tengo un comentario más pastoral. Como usted mencionando, celebrar usted en los estados, como soy de ahí, algo que sí me siento mal y fuertemente de ese aspecto de, por ejemplo, la gente, ¿cuándo es Navidad? Oh, 24. No, Navidad no es el 24, es el 25. Igual Domingo de Resurrección, y no estoy diciendo que estamos mal celebrando el sábado de gloria. No, por favor, eso no estoy diciendo eso. Pero yo de niño jamás mi madre iba a llevarnos a la vigilia pascual, jamás. Era siempre domingo en la mañana y una alegría, comprende. Y aquí llego a Costa Rica y está muerto domingo y me cae tan mal eso. Y solo los que son más metidos en la iglesia van a la vigilia pascual y domingo muerto. Y como usted mencionó la semana pasada, vamos más temprano sábado, y eso sí está mal. Y yo digo, mínimo en esa parroquia sí llega gente sábado en la noche, qué lindo, gracias a Dios que no está muerto, ¿verdad? Pero digo, domingo está muerto y la mayoría de la gente no participa en ninguno, ¿verdad? Porque sábado de gloria es demasiado, ¿verdad? Para muchas personas. Y después, el domingo en la mañana ya es todo con goma o regresando a Chepe y lo trata como un día cualquiera. Y lo que yo entiendo, si usted no participó en una misa para domingo de resurrección o mínimo la sábado, la vigilia, ya estás excomunicado de la iglesia. Como, es lo que yo entiendo
de la dogma de la iglesia. Digo, que estamos haciendo mal a la gente de no dar esta importancia a domingo. No es que eliminar sábado de la noche, obvio, pero eso de dejar domingo como no es nada. Bueno, por favor, es grande. Ese es el día de ir a misa y celebrar la resurrección. No solamente sábado la noche. Bueno, ya, disculpa. Yeah, you're right. Gracias. Sí, bueno, por razones pastorales, las misas se han ido viniendo, por ejemplo, por la vigilia un poco más temprano, ¿no? Pero antes la vigilia siempre empezaba a la medianoche y debía terminar, como les decía, antes del alba, antes del primer rayo de sol. Debía terminar la misa. Y esa era la única misa en domingo. La vigilia se celebraba y todos iban. Después, bueno, ya hay misa diurna de la vigilia en la mañana durante todo el día del domingo, que es verdaderamente el día de la resurrección, ¿no? Pero si se empieza sábado a medianoche, siguiendo nuestro horario, ya estamos en domingo. O siguiendo el ritmo judío, también ya estamos en domingo. Estamos ya desde el sábado a las 4 de la tarde, no olviden, ya estamos en domingo según el ritmo de los judíos. Pero Jesús resucita en esa madrugada de domingo, o sea que es primero la tarde y luego la mañana, no es como nosotros, que en el día es primero la mañana y luego la tarde. En los judíos es primero la tarde y terminan con la mañana y ya luego viene la tarde del día precedente, ¿no? No sé si me expliqué bien, pero sí, esto es de catequizarnos, de ir hablando con paciencia, con las comunidades, decir esto a un sacerdote, no vale la pena decírselo porque va a decir, no, se está equivocado o se van a molestar o no. Como le digo, si usted está solo, hágalo como estoy explicando, que le estoy leyendo aquí del misal romano. Y si está ayudando, haga lo que se le manda a decir. Entonces, porque ¿qué queda uno por hacer? Ya yo le digo a algunos compañeros, mira, eso no es correcto. Y entonces se molestan. Recuerdo en una ocasión, bueno, estuve como 2 años en catedral y la primera vez me enojó tanto que yo quería salir de la misa. Y esa misa era creo que era jueves, no sé si era lunes o martes santo, presidida por el obispo Victorino, y estaba el padre Óscar Valerio, que era el vicario general, y estaba yo. Y entonces es esa misa de los enfermos o misa de la sanación, no sé cómo le llaman. Entonces se está imponiendo el sacramento de la unción de los enfermos. Y entonces empiezan a pasar niños, quien quiera, jóvenes, todo el mundo. Entonces yo voy y no, eso no puede ser. O sea, llegaba gente a la fila, a hacer fila ante mí, un niño de 12, 13 años, qué sé yo, ¿usted tiene alguna enfermedad? Le digo, no, entonces no, vaya, quite. Alguien, no importa, si tiene alguna enfermedad, uno los que no, pero vaya, quita. Entonces, ¿qué hacían? Que se iban de mi fila, se iban a la fila del obispo, a la fila de Victorino o a la fila del padre Óscar Valerio y ellos los ungían. Entonces, digo, bueno, ¿dónde estás? El sacramento. O sea, es como que, no sé, ya yo cualquier domingo unja a todo el mundo. Unja a todo el mundo. Ese sacramento está enfermo. La carta de Santiago está enfermo. Algunos de ustedes llame a los presbíteros de la iglesia. Yo en esa misa normalmente unjo a toda persona mayor de 65 años, tenga o no tengan nada, porque ya a los 65 años para adelante ya uno tiene más de cuantos achaques, ¿no? Ya hay varias cosas que no funcionan bien. Entonces, 65 años y para abajo, no importa la edad, si tiene alguna discapacidad, alguna enfermedad crónica, algo que comprometa su vida, su salud, o va a ser operado, una mujer embarazada, pero hay que catequizar. Pero me molestó tanto, yo el siguiente año hice lo mismo, o sea, yo me paré y expliqué, mire, esto es así, es solo para enfermos, por favor, si usted está sano, no venga a solicitar. Y la catedral así, y era que todo el mundo, o el padre Óscar y Victorino, como si nada, le ponían en la unción a todo el mundo. Eso no debe ser. O sea, me molesta que el obispo, que tiene que tener esto muy claro, y el otro compañero también, esto es una misa para enfermos, para los que tienen esas limitaciones. Entonces, yo eso todavía me da cólera cuando ahora como esta depresión que es terrible, ¿verdad? Entonces, me molesta esta situación. Entonces, pero uno tiene que tener tacto.
Había otro compañero que era muy bien en esto, nada más que sí no tenía tanta paciencia, el padre José Fabio, ¿verdad? Que él era muy estricto, muy en todo esto, pero y caía mal muchas veces y la gente se enojaba, pero bueno, hay que saber llegarle, esa es la parte, ¿no? Para lograr corregirlo. Pero fuera no hay atención. Sí, Anita. Padre, dos cosas. Bueno, de verdad, esto de la unción de los enfermos, sí, digamos también. Yo lo tengo claro que en caso de una intervención, de algo que pone en riesgo la vida, pero es que es cierto, usted tiene toda la razón. Allá en un tiempo se puso la unción de los enfermos los primeros domingos y que se decía que era el domingo de la misericordia y viera, normalmente no iba mucha gente a misa y ese domingo siempre se llena el templo porque la gente ve que esa cosa es diferente, esa misa a todas las demás, cosa que también hay un error de catequesis. Pero lo que le quería preguntar es sobre el triduo pascual, que por eso tal vez la gente el domingo la vigilia el sábado, como dice Marcos, a veces, bueno, aquí en Costa Rica se va los sábados a la vigilia y ya el domingo la gente se va de paseo con su familia y lo que sea, y usted dice que está bien que el que participe en la vigilia el sábado ya puede el domingo, es la misma misa, pues la de la vigilia con la del domingo. Pero la pregunta es esto. Siempre nos hablamos del triduo pascual y el otro día me parece que alguien me dijo, yo tengo en cuenta que el triduo es jueves, viernes y sábado. Así está bien. O el triduo es viernes, sábado y domingo. Bueno, no olviden que estas celebraciones están siguiendo el ritmo del tiempo judío, de la cultura semita, y que desde la tarde del día precedente ya es. Entonces, el jueves, después de las 4 de la tarde, ya estamos en viernes. El viernes, después de las 4 de la tarde, ya estamos en sábado. Y el sábado, después de las 4 de la tarde, ya estamos en domingo. Entonces, el tríodo sacro pascual es domingo de gloria, sábado de las muertes, de la sepultura de Cristo y viernes de la pasión y muerte, ¿verdad? Pero el jueves está quedando dentro de la celebración del viernes, ¿no? Está quedando dentro del día viernes, pero sí, el tríodo pascual es viernes, sábado y domingo. Esos son los 3 días del tríodo pascual, son 3 días. Viernes, sábado y domingo. Pero, dado que estamos siguiendo el ritmo del de la cultura semita, ya lo que celebramos el jueves por la noche está incluido dentro del viernes. Entonces, es parte de las celebraciones de viernes. Entonces, el viernes es la cena del Señor, la pasión, muerte y sepultura de Cristo. El sábado es todo un día, el segundo día de la sepultura, porque Jesús fue sepultado en viernes, sábado es el segundo día de la sepultura. Y el domingo es el día de la resurrección, que la iglesia empezaba a celebrar en la medianoche, ahí sí lo hacía según el ritmo latino, pero ya estamos en domingo, ya medianoche ya es domingo, ¿no? Y entonces, como decía, terminaba la vigilia, como lo hacen los catecúmenos, desayunaban y se iban a su casa a dormir, a descansar, ya no volvía más, ya se había celebrado la misa de resurrección. Pero por razones de muchas cosas, entonces ahora hay en la mañana, hay en la tarde. Bueno, otra cosa que se ha introducido, que bueno, que el padre me decía, bueno, el domingo tenés tal misa y tenés la procesión eucarística. Yo digo, ¿y por qué procesión eucarística? ¿Por qué hay que terminar el domingo de gloria con una procesión eucarística? Es que volvemos al signo de la Eucaristía, y no es un día eucarístico, es un día de la resurrección. El gesto es el Cristo resucitado, la cruz vacía o la imagen de Jesús resucitado, pero no debería de haber procesión eucarística, porque volvemos a hacer un Corpus Christi. La gente dice, eso es un Corpus Christi, y no es un domingo de Corpus, no es una celebración eucarística, siempre está en el sentido de la vigilia. Ahora, nosotros, bueno, en Estados Unidos la parroquia es una única iglesia y todo el mundo va ahí. Diferente aquí que tenemos 1, 2, 20, 30, 49 iglesias, como el caso de Upala. Entonces, bueno, ahí ni modo, ahí hay que 2, 3 vigilias. Solo está mandado que el sacerdote participe en una única vigilia. Y si por razones va a haber una misa del día diurna,
de la vigilia, una misa diurna, acá así lo llama el ritual, la liturgia, la rúbrica en el San Romano lo llama así, la misa diurna. Dice acá, los fieles que participan en la misa de la vigilia pueden comulgar también en la misa diurna de la Pascua. La misa diurna de la Pascua es en la mañana del domingo o lunes, que es la misma Eucaristía, porque empezamos la octava 10, 8 días como si fueran la misma y única vigilia pascual. 8 días como si fuera la misma y única vigilia de la resurrección del Señor. Entonces, estaba en domingo, claro. Nosotros occidental nos cuesta ubicarnos en ese de que ya de la tarde anterior ya es tal día. Entonces, sí, el domingo de gloria. Y la vigilia, nunca había una vigilia antes de medianoche del sábado. Entonces, el sábado no había nada en todo el día. Y ahora empezamos a inventar cosas que lo mismo alteran el sentido. Sábado por la noche, por la tarde, la procesión de Nuestra Señora de la Soledad que va al cementerio con no sé qué cosas o rezan no sé qué cosas. No, la iglesia no debería de hacer nada. Nada, todo el mundo en su casa, el templo cerrado, en silencio, no llegar a nada. Esperar hasta la vigilia a la medianoche o por razones pastorales, 8, 9, 10 de la noche, no sé. Entonces, pero no debería haber nada, estamos de luto, estamos en silencio, no se hace nada. Ninguna mujer fue en sábado a buscar a Jesús. Era Shabbat y además era Seder. Es el día más sagrado del judaísmo, Seder. Todo el mundo en casa, las mujeres estaban ahí en silencio llorando. Eso es lo que deberíamos de hacer, quedarnos en casa, los templos cerrados llorando, hasta que nos congreguemos para celebrar la resurrección del Señor. Pero bueno, ahí se han ido introduciendo cosas, a veces para como entretener a la gente, o no sé, para como que tengo que hacer algo, que tengo que mantenerme haciendo algo a la gente, ese afán de hacer tantas cosas que ya la pobre gente a veces viene a una y viene a otra y qué cansado para ellos. Y a veces pienso en los ministros o en la gente que los ponemos a hacer muchas celebraciones, muchos de esos enredos. Qué pena con ustedes, quitarles la fe o... No, padre, pero no nos está quitando la fe. Estamos aprendiendo algo nuevo y estamos desaprendiendo a otras cosas. No nos quita la fe, más bien eso nos llena de mucha alegría conocer la realidad, ¿verdad? No, a mí no me afecta para nada, ni me escandaliza tampoco. Sí, hay que darle el sentido, el valor de lo que la iglesia nos está proponiendo en todo esto. Pero bien, Trío Sacro Pascual, Viernes Santo, Viernes, Sábado y Domingo. Pero lo que está de jueves en la noche ya es parte del viernes. Entonces no es jueves, viernes y sábado, no, es viernes, sábado y domingo. Pero como estamos con el ritmo judío, lo que está de jueves en la noche es parte del viernes. Pero repito, estamos occidentalizados de que el día es mañana, tarde y noche. En el judaísmo es tarde, noche y mañana. Ese es el día, en ese ritmo, tarde, noche y mañana. Nosotros es mañana, tarde y noche. Eso nos cuesta ubicar el ceder, ¿no? Bien, entonces lo ideal es que para no distraer, que el templo ya esté antes de empezar la vigilia, tenga los manteles, tenga todas las flores, tenga todo acomodado. Fuera se hace la bendición, se empieza, se canta 3 veces y ya luego se enciende. Después de la tercera vez se encienden las luces o por lo menos las que están sobre el altar para que permitan la luz si quiere, la lectura bien o varias y luego se enciende la totalidad para que haya un canto o todas se encienden por pareja. Después de ahí viene la liturgia, bueno, viene el pregón pascual, pueden hacerlo leído, proclamado, o puede hacerse cantado. Está el tono romano, hay varios tonos, el tono romano o el que se ha ido universalizando, que es el del catecumenado. Pero el del catecumenado es solo para la celebración de las misas del catecumenado. Por así decirlo, no es el tono que deberíamos cantar en las misas, pero bueno, ahí en esto es también parte de la iglesia. Entonces el pregón que puede hacerse leído, si cuando sean diáconos y les toca a ustedes, si alguno tiene buena voz y lo va a cantar, debe tener claro que hay una parte que es para el diácono. En el pregón ahí, cuando ustedes tengan su liturgia, todo eso dice,
Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que, sin mérito mío, me agregó al número de los diáconos, complete mi alabanza a este cirio, infundiendo el resplandor de su luz. Eso, si lo hacen recitado siendo diáconos, si lo hacen cantado siendo diáconos, les corresponde recitar esa parte. Si es un cantor el que lo va a cantar, esa parte obviamente no la hace. Si la canta el sacerdote, que no debería ser, pero ya ni modo, a veces no hay quien lo cante y es tan bonito. Entonces lo cantamos. Pero el diácono tiene que tener cuenta esa parte. Si es ustedes como ministros, ¿pueden decir el Señor esté con ustedes? Sí, pueden decirlo, cantarlos. Esto no es una oración sacerdotal. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí, puede hacerlo el diácono, se lo hace el diácono, obviamente. Alguien que no sea diácono puede hacerlo también, o si quiere le deja esa parte al sacerdote, pero el cantor lo puede hacer. Después del pregón, viene la liturgia de la palabra. Pueden reducirse la lectura, nos dice aquí la misma rúbrica. Nunca la del Éxodo. Esa del Éxodo 14 no se puede omitir. Yo normalmente elijo una de las dos narraciones de la creación, ex Génesis, Éxodo 14 y alguna otra de Isaías o Sofonías. 3 del Antiguo Testamento con sus respectivos salmos. Y ya luego, después de cada lectura también, después de la lectura viene el salmo y después del salmo se hace una oración. Ahí todos de en pie, oremos. El que preside, usted como ministro o un día como diácono, hacer oremos, se hace esta oración y luego todos se vuelven a sentar para la siguiente lectura. O en algunos casos dice, en el número 23 dice, siguiendo luego las lecturas, un lector va al ambón y lee la primera lectura. Después el salmista o cantor dice el salmo, alternando con las respuestas del pueblo. Enseguida todos se levantan, el sacerdote o el diácono, si está presidiendo, dice oremos. Y después de que todos han orado en silencio durante unos momentos, vean que hay un silencio, no solo en todas las celebraciones. Uno debe decir oremos, deja un breve silencio y ya luego hace la oración. Durante unos momentos de silencio dice la oración colecta. Lo mismo se hace en cada lectura. En lugar de decir el salmo responsorial, se puede guardar un breve espacio de silencio para hacer oración. En este caso, se omite la pausa después del oremos. O sea, ve que nos está diciendo que acá que se puede hacer una lectura, un silencio, que no se haga el salmo y luego lo oremos. En el número 23 de lo que está acá establecido. Pero normalmente hacemos lectura, salmo, la oración. Lectura, salmo, oración. Esas lecturas ustedes las escogen. A conveniencia de ustedes, nunca puede omitirse la de Éxodo 14, eso sí. Éxodo 14 siempre debe estar ahí esa lectura. Con su salmo, y que no se dice palabra de Dios. Hay que recordarles a la persona que va a hacer esa lectura que no diga palabra de Dios, sino que el pueblo de Israel entonó este canto y entra el salmista a hacer el canto. Después, bueno, si hubiese liturgia bautismal, el sacerdote con los ministros, en este caso el diácono y el acólito, se dirige a la fuente bautismal si es que ésta se encuentra a la vista de los fieles. De lo contrario, se pone un recipiente con agua en el presbiterio. Se puede preparar algo para bendecir una fuente de agua con la cual se va a asperjar luego en la renovación de las promesas bautismales. Pero si es bautizado, se va al lugar donde esté la fuente bautismal para realizar ahí todos los ritos que ya luego veremos en el sacramental. Veremos todo lo propio del bautismo. Si no hay bautismo, nada más se hace una oración de bendición del agua común. Con esa agua se asperja luego al pueblo para cuando se hace el momento de la renovación de las promesas bautismales. Ustedes en las liturgias que van a hacer esta semana, si van a hacer la vigilia, pueden llevarse agua bendita, porque todavía ninguno puede bendecir. Puede llevar agua bendita y si quiere, pues hace lo que está ahí, la bendición del agua bendita.
Si no hay bautizados, ni bendición de la fuente bautismal, el sacerdote invita al pueblo a orar, hace una oración. Y antes de despejar, dicen, hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes. Y terminada la ceremonia del bautismo, si no hubo bautizado después de la bendición de agua, todos de pie y teniendo en sus manos las velas encendidas, aquí se vuelven a encender las velas, se hace la renovación de las promesas bautismales. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual. Se hace esa oración. Para hacer la renuncia se puede tomar una de las dos fórmulas que se propone. Renuncian a Satanás, renuncian a todas sus obras. Sí. Después de la renovación, se hace la aspersión, ¿verdad? El sacerdote vuelve, echa la aspersión, el sacerdote vuelve a la sede en donde se dirige la oración universal, la cual toma parte los neófitos, los recién bautizados. Entonces, después de la renovación de las promesas, se asperja el agua sobre la gente en recordación del bautismo. Y ya luego ahí pasamos a las peticiones. Ustedes ahí en la misa cada día lo van a ir siguiendo, tachen lo que no. Las peticiones, terminadas las peticiones, ustedes se van al altar. En el altar dice, bueno, hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Terminado el Padre nuestro, hacen la siguiente oración. Señor Jesús, no, ¿cómo es? Yo solo líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por esa oración nada más. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Bueno, ya aquí puede haber rito de la paz. Ya la vigilia puede haber rito de la paz. Entonces pueden los segundos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, siendo como diáconos, pueden decir eso. Entonces, si no son diáconos, entonces después del rito, después del Padre Nuestro, hermanos, una munición ahí, preparémonos para intercambiar con nosotros el signo de la paz como signo de comunión fraterna. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Se dan la paz. Y después de la paz, van en silencio a traer la reserva, la ponen en el altar y ya se preparan para el rito de la comunión. Después de la comunión, entonces ya si la reserva estaba guardada en otro lugar, entonces ya ahora sí se vuelve a poner en el sagrario. Se cierra el sagrario, se pide la bendición final, cuando sean diáconos dan la bendición al pueblo y ya se despide la asamblea. Y todos vuelven a sus casas. Y en adelante, pues el cirio. Ahora, ¿el cirio dónde debe ponerse? El cirio dice que debe ponerse cerca del ambón. Dice que debe estar cerca del ambón. Vamos a ver dónde está. Enciende las luces del templo. El sacerdote se dirige a la sede en el número 17. Dice, el diácono pone el cirio pascual en el candelero que está preparado en medio del presbiterio. El presbiterio es todo lugar en medio, o sea, un lugar ahí, o junto al ambón. No dice que junto a la fuente bautismal. El lugar para poner el cirio es junto, que no lo vamos a poner de pronto frente al frente del presbiterio. Puede estar delante del altar al centro en una grada más bajo para que no tape los elementos de la consagración. Puede estar centrado ahí, si no ahí, al lado del ambón, nunca al lado de la fuente bautismal. Este día que se va a llevar, que se va al bautismo, entonces procesionalmente se lleva el cirio de donde está, al lado del ambón o al centro del presbiterio, se lleva hasta la fuente bautismal para usarlo durante la bendición del agua, que ahí ustedes van a, cuando sean diáconos, está un sacerdote, un obispo, y va a bautizar, ustedes van a sostener en la mano el cirio, con mucho cuidado, de no moverlo mucho porque se van a quemar con la parafina o la espelma. Entonces, hay un momento de la oración, de la bendición del agua, en el que le dan al sacerdote o al obispo el cirio, él lo toma y lo mete dentro de la fuente bautismal. Lo mete ahí. Un momento, lo saca, se lo da, si quiere se lo lleva de una vez y lo coloca en el lugar donde va a estar. Y desde ahí donde está colocado es donde van a ir los padrinos, o uno le pide la vela
Porque no dice que el padrino coge la luz, sino que dice usted le da la luz y recibir la luz de Cristo. La enciende y se la da a los padrinos. Pero el lugar para que se coloque no debe ser al lado de la fuente bautismal. Si es ya en el resto del año, la fuente bautismal está a un lado, lo mismo. El cirio debe permanecer al lado del ambón o al centro del altar, del presbiterio. Y ahí es donde se va a hacer lo del rito de la luz. No dice en ninguna parte que debe estar al lado de la fuente bautismal. El cirio pascual. ¿Qué se puede hacer con el cirio viejo? Lo pueden partir y hacer velas. Lo pueden partir y hacer velas para que se usen en el altar. Velas que ojalá siempre se acostumbraran a ser blancas toda la vida en el altar. ¿Quieren poner velas moradas o rojas? Bien, pueden ponerlas, pero en realidad es más fácil, más económico siempre blancas. Así no es que van quedando pedazos de un color y de otro color ahí, sino consumirlas. Ustedes entonces pueden llevar agua bendita para asperjar en la renovación de las promesas. Las velas no se bendicen, se bendice el fuego. Entonces, si ustedes van a las comunidades, pues pueden llevar a pedirle a Dios que bendiga ese fuego, ¿verdad? Hay una oración para los diáconos, no sé si alguno tiene esos libritos viejos, lo puede compartir por WhatsApp, las oraciones y eso porque se bendice el fuego, las velas no se bendicen. Bueno, a gente que lleva agua en este día, millones de botellas, bueno, pueden llevarlas. Ahí, al final de la misa, toman un aspersorio, un hisopo y las bendicen ahí con alguna oración. O darles a entender que ya con la bendición del agua común, ya también esas fuentes de agua quedaron bendecidas también. Y Domingo de Ramos, Domingo de Gloria, es la misa diurna de la vigilia, la que hemos tenido a medianoche. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, antes de la hora nona. Es la misma misa de la vigilia pascual. Es la misa diurna, aunque cambian las oraciones y cambian las lecturas, pero es la misma misa de domingo. Si un día esta es la octava de Pascua. Si un día hay un funeral y ustedes van a presidir ese funeral, padre, ¿qué cojo? ¿Lecturas del funeral? No, tienen que hacer las lecturas de la misa, porque tienen el rango más elevado de solemnidad. Además que todas esas lecturas pues vienen muy a bien para un rito de exequias, pero no puedo cambiar las lecturas ni las oraciones de las que van a estar establecidas en la octava días, en la octava de Pascua. Hay que mantener, porque es gran solemnidad, la más grande de todas las solemnidades, la más grande de todas las vigilias, como dice San Agustín de Hipona. Ojalá que la gente pues tenga, además de las velitas, un cartoncito para evitar quemarse con la parafina. La renovación, las velas pueden estar encendidas durante el canto del cirio, durante el canto del pregón pascual, deberían de estar, pero si es mucho peligro porque es mucha la aglomeración, mejor díganle a la gente apáguenla, mejor. No sea que se distraigan y por estar muy juntos le quemen el pelo a alguien por ahí. Entonces, pero durante el pregón pascual deben de mantenerse encendidas las luces, las velas. Y ya las velas y las luces del templo pueden estar encendidas. Dice que se usa el incienso, si hay incienso, para incensar el texto donde está el texto del pregón pascual. Luego proclama el pregón pascual desde el ambón o desde el púlpito. Todos permanecen de pie teniendo en sus manos las velas encendidas. El pregón pascual puede ser proclamado en caso de necesidad por un cantor que no sea diácono. En este caso se omite la bendición. Puede cantarse en su forma breve, según está indicado, o en caso necesario puede hacerse leído también, proclamado por alguno de los lectores. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Quedaríamos por aquí hoy con la clase de hoy. Mientras van pensando en alguna pregunta, nuestra próxima clase, según el calendario que me dio el diácono Bolívar, está hasta ahora hasta el 22
Estaba el 8 de abril, pero ya es sábado santo en la mañana. Seguro el diácono no vio esto. Entonces estamos el 15 tienen otra clase, imagino. Entonces conmigo estaban 22 y 29 de abril, si Dios quiere. Correcto, así es, así se corrigió. Ok, sí, entonces quedamos para hasta el 22 de abril y luego el 29. Cualquier duda, si entre semana o algo tienen alguna duda, entonces me mandan al WhatsApp ahí, si puedo con mucho gusto responderles la duda, con mucho gusto. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, gusto verles a todos. Que pasen unos buenos días de Semana Santa.